Bueno, seguimos con la parte 3. Entonces nos habíamos quedado aquí en entender un poco lo que es la abominación desoladora, que es un término interesante para conocer antes de estudiar el libro de Apocalipsis. La abominación desoladora ya ocurrió. Acuérdense que todas las cosas desde la venida de Jesús para adelante, ya tuvo su prefiguración previa a Jesús. Acuérdense que nosotros hoy lo que tenemos que poder entender son las figuras, las sombras proféticas de los tiempos por venir que habló Pablo, de que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, es lo que nos ocurre y nos ocurrió, nos ocurre y nos va a seguir ocurriendo a través de este tiempo de la dispensación de la gracia. Entonces, la abominación desoladora, ¿qué fue? Fue en el año 168, los griegos, al mando de Antíoco Epifanes, habían tomado por asalto el templo en Jerusalén y habían construido una estatua de Zeus, habían consagrado a Zeus y mataron sobre el altar un cerdo. Imagínense ustedes esa imagen, o sea, una gran imagen del dios Sol, del dios Zeus, y en el altar matar un cerdo. ¿Y esto en qué fecha se hizo? Se hizo el 25 de diciembre. ¿Sí? Se hizo el 25 de diciembre, que es el cumpleaños o la fecha de nacimiento de todos los dioses que representan al Sol. Zeus, Júpiter, Mitra, eh, Thanos, varios dioses de la mitología, Tamuz, Nimrod, todos ellos tienen su fecha de nacimiento el 25 de diciembre y es la prefiguración de lo que va a pasar en el templo. Se va a parar una persona y se va a creer a Dios y va a consagrar un Dios que no es el Dios y hasta su propia casa será, será consagrado, será utilizada para otras cosas que es lo opuesto a todo lo que es Dios, como dice Apocalipsis. Entonces, después de 3 años, se recupera este templo. Esto fue un macabeo, Judas Macabeo, eh, fue empoderado el pueblo de Israel para tomar de vuelta ese templo. Tiraron abajo y limpiaron el templo y después, bueno, esperaron que un profeta les diga cómo rededicar ese templo a Dios. Y eso es lo que se conoce como la fiesta de Hanukkah. ¿Sí? La fiesta de Hanukkah no está en la Biblia, pero está en los libros de Macabeos. Uno puede, ahí es importante leer eso para entender lo que es la abominación desoladora. Y hoy los judíos ya lo consideran como la Navidad de los judíos, transformaron la menorá o digamos, las velas, transformaron en el árbol de 8 puntas, transformaron también todo lo que era los recursos que se utilizaron de monedas de chocolate con papel aluminio, o sea, fueron transformando en cosas banales todo lo que es una fiesta, una fiesta profética, ¿verdad? Jesús estuvo en Jerusalén en esta época y este fue el día en el cual él había sanado al ciego nacimiento y eso es profético porque es el momento en el cual nosotros vemos que hoy estamos ciegos y solamente Él nos puede quitar las vendas y poder ser libres de la ceguera. Entonces, cuando, cuando dice el que está leyendo entienda, o el que lee entienda, se refiere a eso, se refiere a investigar, leer y profundizar las profecías de Daniel y lo ocurrido, por ejemplo, en Hanukkah, para tener una idea de lo que nos espera y de lo que va a pasar cuando se vuelva a producir la abominación desoladora y lo que va a costar de vuelta eh, tomar ese templo, tomar lo que es de Dios y podemos ver que sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios, es totalmente imposible. Entonces, eh, les invito a leer estos libros de Macabeos desde un punto histórico para entender lo que es la abominación desoladora. Pueden encontrar en alguna Biblia católica, están los 2 libros de Macabeos, y habla justamente sobre Antíoco Epifanes, Judas Macabeo, todo lo que es la familia de los Macabeos,
que es la que representa, ¿verdad? Entonces, digamos, pero yo creo que con esto ya da como para entender un poco en qué consistió la abominación desoladora. Es alguien que se fue a poner un Dios distinto al Dios de Israel, al único Dios verdadero, y le rindió culto, y fue justo un 25 de diciembre, ¿sí? Esta fecha que nos han robado a los cristianos, los paganos, y nosotros conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús un 25 de diciembre. Sabemos, entendiendo que Él no nació el 25 de diciembre, pero nosotros estamos siguiendo estas fiestas y estamos cayendo en el escandalipso, ¿sí? En las cosas que rutinariamente lo hacemos, pero no estamos entendiendo que realmente estamos cayendo en la trampa. Bien, el que tenga oído, oiga. Seguimos un poco, estamos terminando. Vemos que Mateo 24, 21, 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Fíjense que Jesús no habla de que Él va a volver aún. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, ustedes imagínense que Jesús dice no la hubo desde el principio. Pónganse en el lugar de aquellas personas eh, que estaban siendo atacadas, digamos, por las aguas en la gran inundación. Dice que esto no se parece a eso, va a ser mucho más. Y después dice una cosa importante que confirma todo lo que estuvimos hablando. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, estamos en Mateo 24, 22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, acá vemos que eh, si Dios mismo no acorta esos días, ¿m? Por los escogidos, nadie sería salvo. Así que, digamos, esto confirma un poco para aquellos que piensan que hay gente salva. eh, las palabras de Jesús dice que si los días de la tribulación no son cortadas, nadie será salvo. Quiere decir que nadie aún es salvo, solamente aquel que persevere hasta el final, hasta este final que está hablando Jesús, vamos a ser salvos. Porque de lo contrario, nadie sería salvo. Y aquí no hay hipérbole, no hay hiperbatón, no hay ninguna figura literaria, es tal cual dice ahí. Y si aquellos días, lo de la tribulación, lo de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, podemos ver que eh, después de estos eventos vienen en los eventos de la sexta trompeta. Y por último, vienen que va a ser el ataque a Israel desde, dice ahí, 200 millones. Acá abajo está el texto de Apocalipsis 9, 12, 16. Pero aquí ya se inician los ataques, y luego de la sexta trompeta, que va a ser atacado, van a haber muchas muertes, guerras, va a continuar las guerras. En la séptima trompeta, y esto lo vamos a ver después en el estudio de Apocalipsis, es cuando el Señor Jesús viene, ¿sí? Y su iglesia es tomada y es nacida con un nuevo cuerpo para hasta gobernar con él durante el gobierno milenial. Así que, queridos hermanos, yo quería nada más compartir con ustedes estas pequeñas cositas que tienen las escrituras para aclarar un poco algunos conceptos, eh, y también seguir lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? Lean, entiendan, pidan al Espíritu Santo revelación, y también seguir, no solo oír, sino hacer las cosas que Jesús nos ha mandado. Mantengámonos firmes, mantengámonos en la lucha, ¿sí? En la brecha por aquellos hermanos que están en tribulación, y la iglesia es santa porque entre los hermanos de la congregación, entre los cristianos, tenemos que ayudarnos, y sabemos que en algún momento van a haber falsos profetas que van a tratar de separar, de abrir, de romper lo que es la iglesia,
y también está profetizado por Jesús cuando dicen que aquellos inclusive que hablan de mí son los que van a poner trampas. Así que estemos atentos, estemos vigilantes y por sobre todas las cosas eh, con Cristo como nuestro Señor, estar siempre en los propósitos de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.